Escuchando música de ayer con Mario Sánchez Corbalán en este día 20 de enero del año 2020, compartiendo, como ya lo veníamos anunciando, este programa especial que hemos arrancado este ciclo, este nuevo ciclo en la radio, hablando no solamente de música, sino también de hechos y acontecimientos que han sucedido en nuestra localidad, en localidades vecinas, en nuestra provincia y también en el país. Es por eso que estamos aquí, tenemos en nuestros estudios, contamos con la presencia de Víctor Hugo Poda, suboficial mayor retirado de la fuerza policial de nuestra localidad, quien prestó servicio más de 30 años aquí en nuestra localidad. Víctor, muy buenas tardes. Esperamos poder compartir con vos esta pequeña charla que iremos desmenuzando de a poquito para podernos meter en el tema que nos acontece hoy. Hola, Cacho, buenas tardes. Para Emilce también. Y bueno, te agradezco la invitación. Sí, sabemos que es importante a veces conocer todas estas cosas que a veces nos han sucedido a nosotros y por ahí contar con aquellas personas que tuvieron una participación directa en aquel desgraciado acontecimiento de aquel sábado 25 de febrero del año 1978, cuando eran las 7 horas 22 minutos de la mañana de aquel día trágico. Lo que te quería preguntar, Víctor, es que, ¿qué te encontrabas haciendo en ese día cuando recibiste esta noticia? Si te acordás. Sí, cómo no. Estábamos un día normal, digamos, en la comisaría. Justamente estaba con Sarmiento, que actualmente todavía está acá en Santa Clara. Compañero de trabajo. Exactamente. Una mañana normal, digamos, como todas las mañanas normales en un pueblo. Cuando recibimos la noticia por radio, porque antes no había celulares, no. Claro, no había pocas comunicaciones. Poca comunicación, exactamente. La comunicación del famoso accidente, bueno, nunca pensábamos que era de tal magnitud, pero bueno, sí. nos convocaron. Y más o menos, ¿cuánto tiempo más o menos calculás vos que se demoró en recibir ustedes aquella comunicación? No, la comunicación fue inmediata porque, digamos, Radial enseguida convocaron a todas las comisarías que podían enviar gente para colaborar, digamos, para trabajar. Claro. Y bueno, nosotros inmediatamente recibimos la noticia, no teníamos móvil para viajar. Claro. Le pedimos el auto a Orfilio Loretán, que era el presidente comunal. Exactamente, don Orfilio Loretán. Don Orfilio Loretán. Era un Chevrolet súper viejo, que salimos, no sabíamos si íbamos a llegar o no, pero bueno, llegamos. Claro. Teníamos que ir acá por Camino de Tierra, por San Mariano. Y claro. bueno, cuando llegamos nos encontramos con semejante accidente. Claro. Creería yo que uno de los más graves de la historia, no sé si en el país, pero acá en Santa Fe. Sí, es decir, ferroviarios por ahí eran en ese entonces era lo más trágico que había sucedido, ¿no es cierto? Como vos me contabas hoy fuera de micrófono con respecto que fue tu primer accidente que te tocó cubrir como empleado policial, ¿no es cierto? Sí, fue mi debut. Yo ingresé en la fuerza en el año 77, a final del 77, digamos en diciembre. Luego de haber hecho el curso en los Pumas, en Santa Felicia, tuve el destino aquí en Santa Clara y creo que los últimos días de diciembre del 77 comencé a trabajar acá. Y eso ocurrió el 25 de febrero del 78, así que fue el primer accidente que tuve que salir a trabajar con 21 años. Ah, qué bárbaro. La verdad que es a veces estas cosas que nos tocan a veces a las personas que trabajábamos en una institución como policía, como la gente que trabaja en el hospital, la gente que trabaja también en la parte de juzgado y registro civil, también a veces nos toca enfrentar estas cosas y son difíciles. Estamos también en comunicación telefónica
con quién fuera en aquel entonces, era secretario del juzgado comunitario o juzgado de paz en aquella época de la localidad de Zapereira. Le damos las buenas tardes a nuestro querido amigo Jorge Lacino. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Mario. ¿Cómo estás vos y toda la gente de Santa Clara? Por supuesto que muy bien y bueno, sabemos que por ahí nos une amistades, familiares, a través de los tiempos, ¿no? que has venido a trabajar acá en nuestra localidad también. Así que por supuesto te damos las gracias de poder estar aquí compartiendo con nosotros. No sé si escuchabas recién a Víctor Poda acerca de los relatos. Sí, lo estaba escuchando. Exactamente. Y queríamos preguntarte a vos, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo? Quizás recuerdas de ese momento cuando ocurrió el accidente. En realidad estaba durmiendo. Me despertó el estruendo del accidente. Sí. Me levanté porque estábamos acostumbrados con el tema de la ruta, de los accidentes ferroviarios, por supuesto, comparado con insignificantes, ¿no es cierto? Exactamente. Pero eran frecuentes los accidentes. Claro. Por la señalización, a veces un estruendo tremendo me despertó. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Y bueno, de inmediato se empezó a movilizar la población, ¿viste? Exactamente. Particulares, autoridades, comunas. Y para colmo, bueno, Jorge, que los medios sí. Quizás no eran los mejores que uno contaba en esos momentos. Absolutamente no. Mira, si vos buscás fotografía de la revista Gente, por ejemplo, sí. que le dedicó todo un número, escaleras de albañiles, sogas de la gente de campo, martillos de casas de familia, no había muchas herramientas, Claro. no había. Claro, exactamente. Así que vos me decís, Jorge, que el estruendo realmente, yo creo que despertó a la población de Zapereira. Porque... Sí, seguro que lo despertó. Al que seguía durmiendo a esa hora, claro, lo despertó. Era imposible. Y después, yendo ya a la parte más precisamente de tu trabajo, por ahí te tocó en ese momento hacer un trabajo por ahí, ¿no es cierto? No, realmente vos sabés que yo no tengo incluso recuerdos exactos, no recuerdo cuántas actas de inscripción de defunción se hicieron, yo estaba solo, sí. Por causa administrativa había cesado en su cargo el juez, y lo que sí tuve, no sé, la prevención de, a medida que iban acumulando los cadáveres, empezar a tomar las impresiones digitales. Claro, para ir... Porque requerir documentos a los familiares que ni estaban a lo mejor en el tren, no habían fallecido el grupo familiar, ¿viste? Claro, o sea, eso fue un pico profesional, digamos. Sí. Yo a la tarde ya empecé a tomar impresiones digitales a los cadáveres que iban trayendo a la comuna, al patio de la comuna, que como vos sabés está pegado al juzgado. Sí. Jorge, lo tengo también acá a mi lado a Víctor, y que él me decía que, bueno, le doy para que te salude, Víctor. Sí. Hola, Jorge, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás vos? Bien. La audiencia va a pensar que somos viejos. Sí, yo soy viejo, vos no. Bueno, vos sos joven, yo soy viejo. 42 años van a ser y todavía están... O sea, estuvieron en el accidente y están contando, ahora sí estos viejos todavía se acuerdan. Se acuerdan todavía, sí. Sí, yo recuerdo, digamos, el momento que llegamos ahí, al accidente, digamos, era una película de terror, ¿viste? Terror. Sí, gente apretada, que pedían que lo auxilien, familiares abajo del tren que, bueno, notaban que tenían familiares apretados ahí, no podíamos hacer nada. Y todo se demoró porque bomberos, viste, que no había en Zapereira, no había, en la zona no había, tenían que venir de Rafaela, ambulancia lo mismo, médicos había uno solo, que era el famoso doctor Stur, que tuvieron muchísimos años. Y yo le decía a Cacho, que él me preguntaba, ¿quién estaba a cargo de la comisaría? ¿Vos te acordás? No lo tengo presente. Honestamente no. Era Juan Carlos Bota. Ah, mira. Juan Carlos.
Estaba circunstancialmente, digamos, porque en el momento que ocurrió el accidente, creo que el comisario, no sé si estaba franco o no había llegado, no sé, sé que el accidente, digamos, la noticia la recibió él a cargo de la Claro. comisaría. O Sí. sea que tuvimos que manejar la situación los segundos, Sí, porque yo también era secretario solamente, ¿viste? Y sí, después, Juan Carlos bueno, no era comisario, seguro, en ese momento. no, él no hacía tampoco muchos años que estaba en la fuerza, pero bueno, antes, y creo que estaba solo en la comisaría. Es probable, sí, en esa época es Sí. probable. Sí, seguro. Jorge, y aquel presidente comunal de la localidad de San Pereira en ese entonces, ¿quién era? Supongo que Adolfo Besones. Adolfo Besone. Sí, porque Es por muy ahí, probable, es por la muy, situación política del país, te digo, claro, yo porque veí, él nunca fue presidente electo. claro, era presidente como Filio Loretán, ¿no es cierto? Claro, los administrativos que nombraban El gobierno de las fuerzas facto. militares, exacto. Exactamente, Sí, exactamente, sí. en aquel momento. Te decía, por ahí resulta duro a veces, y estuvimos hablando con Víctor, acerca de contar realmente cómo sucedió este accidente, porque por ahí uno tiene una idea o te contaron de una manera, uno pensaba que la máquina había chocado con el camión y por ahí me contaba Víctor que la máquina saltó de las vías La máquina superó el accidente, el lugar del accidente, sí, sí. y que después los vagones que se incrustaron, a ver, Víctor, vos que tenés un poquito más de memoria que yo. El accidente fue, en esa época le decíamos el rápido, que Sí, tenía era la estrella del norte. Estrella del Norte, Exactamente. correcto, de Tucumán destino a Buenos Aires. Y es como decías vos, en ese cruce hubo muchísimos accidentes porque era muy peligroso. Y en esa época el tren, a la velocidad que venía, cruzaba una ruta tan transitada como era la 19, impactó con un camión frigorífico de Entre Ríos. Sí, sí, exacto. Pero no, sino que era, no el camión, sino el acoplado, porque era chasis acoplado térmico. Sí. Chocó el acoplado y, bueno, el camionero también tuvo su cuotita de De suerte. suerte. Y al chocar, la máquina descarrila. Se descarrila y se desprende de la formación. Y agarras, digamos, a la parte derecha De las vías. de las vías y tumba en el campo. Estaba en un campo, ahí no sé quién sería el campo que está pegado ahí a la 19. Y la formación siguió, no me acuerdo cuánto, pero siguió bastante, pero fuera de las vías. Iba todo por los durmientes. Y el accidente, como ya te digo, fue porque un vagón se encima al otro. Sí, En la mitad de la formación, que si no hubiera ocurrido eso, no pasaba absolutamente nada. Y al encimarse, digamos, barrió, digamos, con la mitad del vagón. O sea que se incrustó adentro del otro. El vagón que venía atrás de ese se incrustó con el de adelante y toda esa parte, digamos, casi medio vagón, ahí, bueno. Bueno, Arriba con todo. exactamente. Quería comentarles así a grosso modo, ¿no es cierto?, que este tren, ¿no es cierto?, que viajaba hacia Buenos Aires y tenía una cantidad de 2.130 pasajeros, de los cuales, de acuerdo a las informaciones que tenemos, 55 personas fallecieron allí en ese accidente. Y el camionero que venía, ¿no es cierto?, de la provincia de Entre Ríos, Arnoldo Rubén Bianchini, de 35 años de edad, manejaba un camión Ford F100 modelo 76 y llevaba una carga de 2.500 kilogramos de entre grasa comestible, decía, y corne beef. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Un comestible que Paté. existían, exactamente, Sí, un tipo sí. paté. El famoso paté de foie. Exactamente. Y bueno, el maquinista se llamaba Antonio Garé, quien manejaba la locomotora, que saltó, decía, de las vías. Y llegaron, ¿no es cierto?, como ustedes estaban hablando anteriormente, policías y bomberos de San Jerónimo, Esperanza, San Francisco, Rafaela, Galvez, Santa Fe,
y hasta de la localidad, de la ciudad de Paraná llegaron para poder auxiliar este gran accidente que ha ocurrido ahí. Jorge, decíamos y hablábamos anteriormente de lo difícil que es la tarea esta de poder identificar a las personas en un accidente como esto. ¿Les resultó realmente muy difícil esto? Horrible. En lo personal no consumí carnes rojas en al menos 30 días o más. Ese periodo lo viví a Serenat, perdón por la publicidad, Sí, y a peras, uvas, frutas de estación. claro. Realmente, Después me fue pasando, pero porque, o sea, Mario, vos sabés cómo es la tarea de identificar un cadáver. sí, sí, sí. Estás en contacto, Estás en contacto, directo. estás en Sí. contacto. Y con el calor, ya algunos de ellos Peor todavía. estaban descompuestos. De Exactamente. todos los cadáveres que identifiqué, que fueron, no tengo la cifra exacta, honestamente ya me falla la memoria, habré identificado unos 45, Sí, 45, 46. Tengo memoria de dos que no me los puedo olvidar. claro. Por una causa, un señor grande, obeso, morocho de bigotes, que estaba seccionado en la mitad, o sea, era medio cuerpo, Qué barbaridad. y una nena de unos 10 años que estaba absolutamente sana, o sea, no tenía ni rastros de sangre, Oh, que sin duda falleció a consecuencia de un golpe, ¿viste? Pero ni rastro, esas dos personas las tengo en mi memoria siempre. exactamente. Y El resto se me confunde, ¿viste? Sí. Tampoco quiero hacer un no, un recordatorio, ¿viste? no, Porque no, por supuesto que no nos interesa eso. Pero te decía, como sea esa tarea que vos empezaste quizás muy temprano, empezaste a hacer ese trabajo o avanzada a No. la mañana. Y no porque hasta después del mediodía no nos permitieron acceder. Claro, O sea, que como, no sé, pensemos que era un momento en que los militares mandaban. exactamente. Y bueno, yo no me recuerdo qué oficialidad haya estado presente, pero no me permitieron ingresar al patio de la comuna y ahí al lado de la comisaría, Claro, donde trabajaba Víctor. claro, para, Había un tingladito, ¿viste? claro, para poder hacer ese Y ahí- trabajo. claro, claro. Claro, exactamente. Y Víctor también me decía, me comentaba, cuando lo fui a hablar para poder hacer esta charla, acerca de cómo les tocó llevar a las personas fallecidas que estaban allí en el accidente. Bueno, respecto a lo que decía Jorge, los cadáveres quedaron, o sea, amontonados ahí, digamos, en el suelo, a la par del tren. Yo me acuerdo que estaba el doctor Extur, que era el encargado de revisarlos, ¿viste? El que estaba vivo, digamos, y conseguía una ambulancia, partía para Santa Fe. Tal es así que incluso creo que en una parte de la ruta una ambulancia había tumbado por problemas mecánicos. Se hizo todo muy engorroso. Entonces, él los revisaba, o sea, los cuerpos, digamos, amontonados, tapados con una lona, y no nos olvidemos que era en febrero, digamos, una temperatura bastante elevada, y con el correr de las horas, eso empezó a descomponerse, y digamos que el cuerpo humano descompuesto no es muy agradable. Hasta bueno que llegó la hora de trasladarlo a la localidad de Zapareya y al pueblo con camionetas, las arrimaban de culata y cargábamos, como decir, Cargar bolsas, cargar bolsas. Así que voy a comentar, en esa época no utilizábamos guantes, no existían, trabajábamos así nomás como podían. a lo criollo, ¿viste? Sí, 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 sí. Y una anécdota que voy a contar, que de la parte, digamos, ubicados de norte a sur, el tren, la parte, digamos, del oeste, que mucha gente no cruzó, que se ve que una pareja iba sentada en la escalera del vagón. Y al apretarse el vagón, se veían simplemente las 4 piernas, de la rodilla para abajo. Se veían que en 2 piernas de mujer y 2 piernas del hombre, ¿viste? Y los cuerpos no estaban. Y los cuerpos no se veían porque estaban apretados con las chapas, ¿viste? No sé. Qué barbaridad. Qué impresión, ¿no es cierto? Y bueno, a la tardecita vino una máquina de
del lado del norte, enganchó la formación para desincrustarla, digamos, del vagón ese que, estaban de los dos vagones. claro, porque ya habían sacado prácticamente todos los cuerpos. Y bueno, resultó que, bueno, cuando sacan el vagón, cae un cuerpo que había quedado en el entretecho del vagón. Qué barbaridad. Estaba metido ahí que nadie lo había visto. Entonces Sí, cuando sí, sacan el vagón, cae el cuerpo, que debe haber sido el último que, el último que quedaba. Claro. Pero fue todo muy complicado, digamos. Por lo que uno tenía que presenciar, ¿no es cierto? Sí, aparte de presenciar las condiciones, digamos. Las carencias de todos. Claro, carencias, elementos. los bomberos no tenían las herramientas que tienen ahora para cortar, digamos. No había tampoco mucha cantidad, no había ambulancias. Qué difícil. Venían, o sea, toda la ambulancia pero había que llevar, murieron, decimos, 55, pero se habrán llevado cientos de personas. Claro. Y había que trasladarlo porque, ya te digo, el que estaba en condiciones, el que estaba muerto. Exactamente. Y el que tenía, o sea, el que respiraba, a la ambulancia y lo llevaban a donde podían. Donde había lugar. Exactamente. Jorge, también te digo, ¿tu tarea terminó muy tarde la noche o cómo terminaste? Siguió una semana. Una semana seguiste haciendo claro, el trabajo. Porque los cuerpos quedaron depositados en el cementerio. Ajá. En el cementerio. Los que no fueron reconocidos, no hablemos de un día o dos, porque los familiares de repente tenían que venir de Santiago del Estero. Claro. Pensando en una época en que transitar no era muy sencillo. Mucha gente humilde viajaba, mucha gente humilde. Claro. ¿Y cómo te arreglaste como ser la parte de los libros? Porque nosotros acá en las localidades tenemos libros que tienen pocas páginas para anotar a la gente que normalmente fallece. En ese momento llamo a, ¿te acordás? El famoso Pucio. Sí. Director. Llamo a Santa Fe el día lunes pidiendo libros y me dijo, va a tener que mandarlo a buscarlo porque no tenemos forma de hacerlo llegar. De acercárselos. Entonces, un vecino generoso se ofreció a ir a buscarlos. Porque ahí trabajó toda la comunidad, Mario. Tuviese cargo público o fuese panadero. Exactamente. Trabajó toda la comunidad. Justamente. O sea, aportando lo que era comida, bebida para los que estaban bien. Cocinaban las mujeres en su casa para llevarles de comida. Claro. Trabajo de toda la comunidad. Yo, mirá, leía... Antes que se me pase, Mario, porque tengo mala memoria, ya te digo. Sí. De toda esta tragedia horrible que nos tocó vivir, salió algo muy bueno. Sí. Hay un profesional hematólogo, el doctor Pedro Zúcar, que es una eminencia, trabajaba en el Hospital Piloto, en Santa Fe. Sí. Siendo joven él, ahora es un señor, una autoridad. Y él veía que llegaban los accidentados de accidente del tren de Zapereira y se les desangraban en los pasillos, porque no había banco de sangre en Santa Fe. Ah, tenés razón. Él lo ve a esto y había uno en Rosario, estaban empezando a formarse. El banco de sangre. Fue a especializarse, bancos de sangre. Y él trajo la idea a Santa Fe y se empezó a formar el centro de dadores de sangre y de bancos de sangre en los hospitales a raíz del accidente de Zapereira. Mira vos, viste que a veces siempre... Yo tuve oportunidad de verlo él después de todos estos años. Tuvo que hacer que creo que te lo comenté oportunamente. Tuvimos que desenterrar un cuerpo en Zapereira para que tomara muestras él por un ADN. Sí. Y entonces cuando íbamos para allá, me dice, vamos a parar un ratito acá que me quiero bajar, y se bajó en el cruce, el camino del cementerio va paralelo a la vía del tren, y se bajó y dice, acá tengo que agradecerles a los que fallecieron acá y en otros lados, que se me diera la idea de formar un banco de sangre en la provincia de Santa Fe, en Santa Fe capital. Mira vos. Él nos lo comentó ahora un año que pasó esto. Mirá vos qué importante a veces. Fíjate, viste, a veces cuando vos me dices las consecuencias de una tragedia, es feo, horrible, malo. Sí. Pero, y ahí salió algo positivo. Claro, y mirá, leía también en Google que hablaba de gente que
desocupaban y levantaban a las familias de las casas para poder ponerlos en las camas y curar y Sí, ayudar ahí con agua hirviendo. Es decir, sí, una comunidad sí, que se unió tras sí, este gran desastre, ¿no? sí. Las maestras en la escuela, por ejemplo, fueron todas, no sé si convocadas, pero automáticamente buscaban comida para la gente que estaba bien, ¿viste? Claro, Imagínate que había chicos traumatizados que no encontraban a los padres, padres que no encontraban a sus hijos, terrible, una terrible. persona que buscaba 5 familiares, Sí, 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 porque en no, realidad la gente que viajaba era de condiciones económicas muy limitadas, ¿viste? exactamente. Eh, Jorge, sí, mira, nos gustaría seguir charlando quizás mucho más tiempo, pero los voy a invitar si es que es posible, si nos encontramos, si se encuentran ustedes por ahí en condiciones de volver a ser, llegado la fecha de este acontecimiento tan trágico para la localidad de Zapereira, charlar por ahí algunas cositas más que nos vayan quedando, así no hacemos tan largo esta nota, ¿eh? cómo no, Agradecerte, Mario? agradecerte muchísimo, Jorge, No, por favor. y una vez más, y bueno, quedar a tu disposición cuando necesites el medio, ya sabes que podés comunicarte con nosotros. Así que Dale, dale. muchísimas ¿Cómo no? gracias, Jorge. No, por favor, al contrario. Un saludo a Víctor. Bueno. Gracias igual para vos, Jorge. Gracias. Bueno, Hasta agradecer. luego, ¿eh? Hasta luego, Jorge. Comunicadas entonces telefónicamente, nos comunicamos con Jorge Lacino, hoy actualmente el juez comunitario de la localidad de Zapereira, quien le tocó en aquella época, en el año 78, participar de este gran desastre ferroviario que ocurrió allí en la ruta 19 y el cruce del ferrocarril Mitre. Víctor, no sé si que por ahí que te queda una cosita que quieras agregar o querés que más adelante charlemos acerca de alguna nota, alguna cosa que por ahí haya quedado. No, qué sé yo, la verdad que para contar habría miles de cosas, pero tampoco vamos a ser tan drástico y tan dramático de lo que uno vio en ese momento, ¿viste? Porque nos viene al caso Exactamente, algo que, digamos, que queda grabado en la mente nuestra. exactamente. Pero bueno, no da para eso, digamos, Sí, porque sí, 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 sí. eh, Pero es importante saber que, Víctor, yo creo que todo esto, tomar conciencia y poder estar preparado mínimamente para poder enfrentar cuando te tocan estas cosas que a veces suceden con la ruta que tenemos, con el tránsito de camiones que tenemos, y para que a veces también las autoridades de nuestra localidad y localidades vecinas tomen conciencia de lo que significa el tránsito, ya sea de ferrocarril, el tránsito de camiones que está atravesando nuestras localidades y a veces nos podemos encontrar con estos desastres. Ojalá que Dios quiera que nunca sucedan, ¿no? no, sin duda, te digo en el caso particular mío, yo no estaba preparado para eso, porque, digamos, con 21 años, está bien que había hecho un curso, pero el curso que yo hice era más de instrucción, ¿viste? En la época E- de los militares Era otra cosa. era rañar Y sí, 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 que sí, vos sí. más o menos lo sabés cómo Sí, es, sí, sí, porque vos sí. tuviste. Y creo que ahora están mucho más preparados porque los bomberos hacen cursos, la policía hace cursos. Nosotros no, nosotros íbamos, digamos, Como salían de la casa. sí, como salíamos de nuestra casa, hacíamos lo que podíamos y lo que se presentaba, digamos, porque No había no teníamos la preparación que pelea. tienen hoy en día. Exacto, Pienso que hoy están mucho más capacitados y preparados para los accidentes que en esa época y exacto. más con semejante accidente. Semejante. Víctor, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí compartiendo este momento que hemos querido recordar, que forma parte de nuestro Música de ayer, que también va a ir haciendo por ahí un recorrido acerca de los distintos acontecimientos que hayan sucedido en nuestra localidad, en nuestra provincia o en nuestro país. Víctor, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por difundir, digamos, lo que sabemos y lo que no acordamos, que mucha gente por ahí no está al tanto de lo que ocurrió, ni se acordaría mejor de los accidentes y la juventud ni hablar. Por supuesto. Pero bueno, el agradecido soy yo y lo felicito por el programa y adelante. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la música ahora y ya volvemos nuevamente
con música de ayer. En Santa Clara somos la primera del dial. Somos 88.9. Somos Radio 8.